Shalom Braja, paz y bendiciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo donde tú te encuentres. Deseo que el Eterno te bendiga, te guarde, te dé salud, así como prospera tu alma. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, hoy vamos a platicar, hoy vamos a comentar, hoy vamos a meditar un poquito en la parashá de la semana, que es la de Vayeshev, y se sentó, ¿verdad? Es una parashá de aproximadamente 4 capítulos. La verdad hay mucha riqueza, mucha enseñanza. Y bueno, voy a tratar de comentar algunos puntos. Como siempre les he dicho, les he comentado que ustedes lean. Esta parashá va de Génesis 37:1 al 40:23 y se narra la vida de nuestro padre Jacob y de sus hijos, y en especial de dos, que es Judá y José. Entonces vamos a empezar, vamos a analizarla, y aquí vamos a ver lo que hay detalles que nuestros padres, nuestros hermanos cometieron, y no es para señalar ni para decir, oye, mira, juzgar, no, porque nosotros creo que cometemos hoy en día peores errores, peores pecados. Y a veces cuando nos juzgan o nos señalan, decimos, ¿tú quién eres? Entonces así también nosotros, ¿quiénes somos para señalar o juzgar a lo que ya está escrito? El Eterno ha escrito o ha dejado escrito estas cosas para que tú y yo aprendamos y lo apliquemos en nuestras vidas. Pues gracias al Padre Santo, hermoso Rey, Creador de cielos y tierra, que nos da un día más de vida, un día más, y debemos de estar conscientes, mis hermanos, mis amigos, que es para adorarlo, para bendecirlo y para exaltarlo. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, y amaré a mi prójimo como a mí mismo. Beshen Gadol Yahshua HaMashiach, Toda Rabá, Omen Omen. Pues vamos a empezar. Bueno, como les dije, la parashá se llama Vayeshev, que significa y se sentó, ¿verdad? Vayeshev es una palabra hebrea que traducida al español se traduce como y se sentó. ¿Y por qué dice y se sentó? Porque se trata de la vida de Jacob, donde digamos que llega un momento donde llega a un lugar, llega al lugar donde su padre estaba, en Canaán, y se establece ahí, se establece, como cuando tú y yo decimos, vamos a tal ciudad y ahí quiero vivir en paz, en shalom, con mi familia, que crezcan mis hijos, y así le sucedió a nuestro padre Jacob. Vamos a leer el primer capítulo, digo el primer verso del capítulo 37. Y Jacob habitó en Canaán, donde peregrinó su padre. O sea, habitó, se sentó, ¿sí? Entonces, así se nombró la parasha. Bueno, en este capítulo, pues vemos el favorecimiento de nuestro padre Jacob con un hijo, con el hijo de su esposa amada, que ya había fallecido. Tuvo dos hijos, José y, ¿cómo se llama? Benjamín. Y nuestro padre Jacob amaba mucho a José. Lo favorecía mucho, y aquí pues los hermanos como que, ¿qué pasa, papá? Pues también nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Y aquí pues lo que nos enseña la palabra es que los hijos no tienen la culpa. A veces cometemos nosotros errores como grandes, pero los hijos no tienen la culpa, y el Eterno nos quiere hoy en día que si nosotros tuviéramos, de un matrimonio de una mujer, de que es lo ideal, tuviéramos 3 hijos, a los 3 hijos hay que amarlos, hay que educarlos, hay que estar cerca de ellos, hay que darles su identidad, y hay que ayudarles en su camino siempre para el bien, porque así como hemos visto
si un hijo es dejado, si un hijo es dejado a la vida, al destino, como dicen muchos, al universo y todo, pues la verdad, el joven se va a perder, porque el joven no tiene el conocimiento que tú y yo ya tenemos, ya hemos vivido, ya hemos tropezado, hemos caído, y entonces es bueno que nuestros hijos no les pase eso, ¿verdad? Y si tú, que no estabas en la Torá, que no estabas en alguna religión, y tuviste dos mujeres, ¿verdad? O hijos con diferente mujer, tampoco es bueno dejarlos. Decir, no, pues ya, que se vaya con su madre, o tu madre, que se vaya con su padre. Es muy importante el amor del padre o la madre, ¿verdad? Estar cerca de ellos, siempre dirigirlos y siempre encaminarlos a la palabra del Eterno. Bueno, pues aquí en este capítulo Jacob favorece a José y crece la envidia de los demás. Hay un verso en la Biblia, un mandamiento que da el Eterno, y está en Levítico 19:15, toma tu Biblia y ve para allá, y dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al rico. Con justicia juzgarás al prójimo, cuanto más a los hijos. No puedes favorecer a uno y a los demás no, o ser injusto. Hay que favorecer a los dos igual. Aquí nuestro padre Jacob favorece a José, de hecho le da una túnica. Miren, lo que yo quiero darles a entender es que el Eterno ama a todos, a todos. Obviamente el rey le da talentos a los de corazón hermoso, pero no deja desvalido a aquellos que no tienen la capacidad. Todos tenemos diferentes capacidades. Hay una parábola del eterno Yahshua HaMashiach donde le da 10 talentos a uno, 5 talentos a otro y un talento a uno de acuerdo a su capacidad. No te mortifiques o no te deprimas si tú no tienes talentos. El Eterno te va a formar, el Eterno te va a guiar. Si a ti, si a uno no nos dio talento y a otro sí, pues tú alégrate, porque estás cerca de ese que tiene talentos, ¿sí? De ese que tiene bendición, estás cerca, es tu hermano, es tu papá, ¿sí? Es tu hermana, es tu mamá. No hay problema, alégrate, ¿sí? No porque tú no tengas talento te dé envidia, ¿no? Al contrario, porque cerca de aquel que tiene talento, de aquel que el Eterno ha bendecido, está la vida y tú puedes ser prosperado como lo hizo Labán. Labán, ¿qué dijo? He visto que por medio de ti el Eterno me ha bendecido, ¿verdad? Entonces hay que tratar bien a todos y ese es mi consejo y eso hay que seguirlo, ¿no? Si tú deseas predicar la palabra, deseas extenderla y no puedes hablar, a lo mejor no puedes grabar un video, todo, pues ahora con las redes sociales, pues un salmo, ponlo ahí. El salmo es como un consejo, el proverbio, lo puedes tú poner y promover y extender la palabra del Eterno. No es necesario que tú salgas en un video, no es necesario que tú fotos y todo, ¿no? Lo importante de aquí es la palabra, no tú, no yo, ¿sí? Es la palabra y a través de la palabra le agradamos al Eterno y el Eterno nos ve con amor. Bueno, entonces aquí empezaron las envidias y un día los hermanos se fueron a pastar a las ovejas, pero miren, hay algo muy importante y ¿dónde empieza la educación o la formación es bien de los hijos? A través de los padres, en especial de las madres, ¿verdad? Porque aquí en el verso 2 lo vamos a leer, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Por ser aún joven, estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, esposas de su padre. Estas eran las concubinas de las esposas de, de esta Rachel y de, ¿cómo se llama? Lea. Imagínense, Rachel era la amada, Lea era la que no quería. Entonces imagínate las siervas, las Bila y Silpa,
¿cómo se llama? Las concubinas, pues eran las, digamos que las más aborrecidas, y las hijas, y los hijos, perdón, pues los más olvidados. Entonces ahí como que no había una comunión, ¿verdad? Porque el hijo preferido era José y, convivía con las esposas de Jacob, pero las más alejadas. Digamos que en primer lugar estaba Rachel, después Lea y hasta el final las siervas, ¿no? Entonces, imagínense el trato que tenía José en medio de ellos, ¿no? Ellos, pues, no eran tan queridos, ¿no? Que digamos. Y bueno, José empezó a tener sueños y los empezó a contar y pues más la envidia, ¿no? Porque tú cuando tú tienes un sueño y te causa de impacto, pues lo quieres platicar, ¿no? Lo platicas con la gente que tienes más confianza, con tu papá, con tu mamá, tus hermanos. Y si ese sueño eh, hace ver que tú, digamos, gobiernas sobre ellos, pues les va a causar, oye, ¿cómo? ¿Tú? Ponte a estudiar, ¿no? Ponte X, ¿no? Entonces, eso es lo que causó. Ellos entonces empezó a incrementar la envidia, ¿no? Jacob quería mucho. Una tarde, los demás hijos de Jacob van a pastar y Jacob manda a su hijo José pues a ver, ve a ver a tus hermanos que están, ve a ver qué están haciendo. Y bueno, pues José va y vean aquí encontramos otra cosa que sí causa pues la atención, ¿verdad? Cuando uno, lanza una palabra que no es buena, ¿sí? Cuando José iba llegando a sus hermanos, uno, no lo dice la Biblia, pero uno de los hermanos dice una palabra muy fea, dice, hay que matarlo. Y cuando nosotros, tú o yo, sembramos una palabra que no es buena en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, podemos generar que los demás vayan, acepten la idea y lo deseen. Y aquí hay un dicho, ¿verdad? Que tanto peca el que mata a la vaca que el que agarra la pata, ¿verdad? Entonces, tanto peca el que mata a la vaca como que el que agarra la pata, ¿verdad? Entonces, es al uno de los hermanos que dice, hay que matarlo, todos los demás, sí, sí, hay que matarlo, hay que matarlo. Hoy en día, tú y yo a veces juzgamos mal, digamos que hasta pecamos, porque a veces en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en donde tú quieras, sale alguien que dice, miren, esta señora me robó, y tú ya empiezas a juzgarla y empiezas a decirle que cuando tú ni sabes, a lo mejor no es cierto, a lo mejor por envidia. Entonces cuando algo pasa así, mejor callado y bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, eso lo dice, en el mundo dice eso, ¿no? El que tanto peca el que agarra la vaca como el que le agarra la pata. Pero ¿qué dice la Biblia? Pues en Romanos 1:32, ¿verdad? Ahí dice que habla de los pecadores, pero no tanto de los que hacen pecado, sino de aquellos que también se complacen, porque hay muchos que no hacen o están lejos, pero se burlan, se ríen de lo malo, ¿sale? O son actores intelectuales, no participan en lo malo, pero haz esto, dan un mal consejo, y lo malo que la persona que está enojada, que está enardecida, lo toma y hace algo que es pecado. Y bueno, ese pecado cae con aquel que lo hace, pero con aquel que también lo piensa. Entonces aquí los hermanos, todos ya estaban, casi todos pues estaban decididos a matar a José. Sin embargo, Rubén, que venía de un pecado, de un error que había cometido, ¿verdad? Porque se había metido con la mujer de su padre, pues venía obviamente exhortado, regañado y no quería cometer otro error. Rubén, siendo el primogénito, da la orden de no matarlo. Aquí vemos algo, ya vimos el punto de que aguas con la boca, porque si tú emites una palabra de maldad,
otros la pueden escuchar, otros la pueden hacer y ya te enlazaste con el pecado, ¿sale? Ya te enlazaste porque tú lanzaste, ¿sale? Abusado. Y aquí vemos otra cosa. Rubén era el primogénito, ¿sí? Entre comillas, lo obedecían a él, pero ya había cometido un error. Cuando tú cometes un error, cuando tú cometes un pecado, pierdes la confianza, la veracidad de las cosas. Rubén aquí dijo, ¿saben qué? No lo maten, no lo vamos a matar, ¿sí? Y lo libra por el momento, pero le dice, no lo maten, pero métanlo a la cisterna. Si él hubiera tenido la autoridad, si él hubiera obrado bien, de hecho, no, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? No, a ver, ven José, vámonos, aquí estamos bien, quédate con nosotros, o te regreso con mi padre. No, siguió, digamos que el juego. No lo maten, pero métanlo a la cisterna, ¿sí? Y entonces lo meten a la cisterna, y aquí en este capítulo vemos que no tuvo la autoridad suficiente porque los hermanos siguieron pensando en matarlo, ¿sí? Siguieron. ¿Y dónde lo probamos o dónde decimos que siguieron pensando? Pues en el capítulo 37, vamos a tu Biblia, voy a leer el 25 y el 26, dice, y se sentaron a comer, alzando los ojos vieron una compañía de ismaelitas que venía de Galat, con aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. 26, escuchen esto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vendámoslo a esos ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. ¿Sale? Aquí se demuestra la autoridad y el liderazgo de Judá. ¿Sale? Obviamente se entiende que estaban, no, sí hay que matarlo. Rubén en ese momento se apartó. Se da uno cuenta como que, a ver, déjenlo ahí, voy a pensar. Se fue. Se quedaron los demás. Siguieron pensando matarlo. A alguien, uno de ellos. No, sí hay que matarlo. Insistió. Judá dice, ¿por qué vamos a matarlo? Mejor vendámoslo. Los convence, se demuestra su liderazgo y venden a José. Lo venden a José y entonces cuando aquí te digo de que Rubén salió, porque en el verso 29 dice, cuando Rubén volvió a la cisterna y no halló a José, rasgó su vestido. Volvió a sus hermanos y les dijo, el joven no está, y yo a dónde iré. Él ya había pecado anteriormente, ya había sido exhortado, juzgado, regañado, y otro error. Entonces, aun cuando se portaban mal, respetaban mucho a su padre. Y ellos lo que no deseaban era que su padre tuviera algún enojo, una enfermedad o que muriera por lo que hacían ellos, ¿no? Con un coraje. Entonces, Rubén, pues volvió, dijo, pero perdió la autoridad. Entonces hay que tener cuidado cuando tú tomes decisiones o peques, porque vas a perder la autoridad. Y qué feo cuando tú hagas algo malo y tus hijos ya no te obedezcan, porque tú perdiste la autoridad. Para tener autoridad hay que hacer lo correcto, hay que hacer lo bueno y hay que ser ejemplo para los demás. Si tú cometes un error y le dices, no, pues mira, no lo cometas, te puede escuchar, pero también tiene la libertad de hacerlo porque tú lo hiciste. ¿Y cómo lo vas a reprender después si tú lo hiciste? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pues bueno, aquí José ya fue vendido, ¿verdad? Jacob sabe que su hijo le mienten, ¿verdad? Le mienten porque le dicen que lo mata una bestia salvaje, guarda luto Jacob y no desea ser consolado por ninguno de sus hijos porque había perdido a su hijo, al más querido, ¿no? Y bueno, también, ¿por qué lo quería mucho Jacob? Seguramente porque José era muy entendido,
le obedecía, hacía lo que su padre quería. Entonces también ahí tenemos que pensar que para que nuestro padre nos ame, tenemos que ser obedientes, tenemos que hacer bien las cosas, tenemos que obedecer. Entonces hay que, no tanto es la culpa de que es que mi padre no me quiere, sino que tú has ofrecido, que has hecho, que ¿qué has aportado? ¿Verdad? Porque tu padre no te va a querer por tus malos actos, sino por lo que hagas bien. Entonces ahí hay que poner atención. Y José fue vendido entonces, bueno, aquí se ve que pasó por varios compradores, ¿verdad? Porque aquí en el verso 25 dice ismaelitas, en el 36 madianitas, hasta que llegó a un hombre, a un varón llamado Potifar, que es el oficial del faraón y capitán de la guardia. Eso es lo que habla el capítulo 37. El capítulo 38 también tiene mucha riqueza, mucha información, y habla de Judá, de la vida de Judá, ¿verdad? De la descendencia de Judá. Aquí lo que entendemos es que cuando pasa todo esto, Judá pues siente en su corazón alejarse de la familia porque hay un desorden, a lo mejor te sale, dice, ¿sabes qué? Para calmar los ánimos, mi padre no quiere ser consolado por nosotros, vamos a movernos, vamos a hacer nuestra propia familia, y se sale Judá, se aleja de sus hermanos, de su familia, y bueno, Judá se va a vivir con un amigo de él, que es un varón adulamita llamado Ira. Adulamita es una región donde se iban todos los refugiados, ahí estaban todos los que pues a lo mejor no eran queridos o no eran bien apreciados, y todos iban a esa área. Y bueno, ahí Judá se casa con una mujer que es cananea. O sea, vimos que Isaac se casó con alguien de la parentela, Jacob con alguien de la parentela, se preocupaban los padres para que se casaran con alguien de la parentela. Sin embargo, Judá en ese momento no se casa con alguien del pueblo y se casa con una cananea, lo que el Eterno y nuestros padres habían dicho que no se casaran con hijos cananeos. Pues aquí Judá se casa con una cananea y tiene 3 hijos, que es Onam y Sela. Crecen los hijos y Judá, conforme a las leyes del Eterno, le consigue mujer a pero dice aquí la palabra, lo vamos a leer, en el capítulo 38, verso 7, dice, y primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahweh, y Yahweh le quitó la vida. ¿Sí? Cuando tú vives en un yugo desigual, pues los hijos no tienen identidad, no saben si seguir al Eterno o si seguir al mundo. Es lo que les digo, que la gran importancia de la educación y formación de los hijos está en los padres, tanto en la madre como en el hijo. Y a veces recae un poquito más en la madre. Y hoy en día la madre dice, yo quiero ser liberal, yo quiero trabajar, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Cuando si tú eres creyente y crees en el Eterno, el Abba, Padre, te ha dado una función, te ha dado unos mandamientos como mujer, ¿sí? Y cuando tú tomas el lugar del hombre, pues estás desobedeciendo al Eterno. Claramente me puedes decir que el hombre a veces no cumple con su labor, cierto. También el hombre tiene su paga. El hombre debe cumplir con su labor, con lo que le dio el Eterno, para que una familia crezca bien y para que tu madre eduques bien a tus hijos y sean de bendición. Aquí, pues Judá, al casarse con
un yugo desigual con una cananea, pues igual su vida iba de tropiezo en tropiezo. Y entonces también el otro hijo, aquí cumplen un mandamiento que el Eterno da, ¿verdad? Un mandamiento que está en Devarim, Deuteronomio 25:5, lo vamos a leer. Devarim 25:5, ¿verdad? Hay un mandamiento que el Eterno da, 25:5, dice: si varios hermanos viven juntos y muere uno de ellos sin tener hijo, la viuda no se casará fuera con un extraño. Su cuñado la tomará por esposa y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto para que ese nombre no se borre de Israel. Bueno, ese mandamiento, ¿qué pasa? ¿No? Muchos no lo entienden, muchos se saltan, a lo mejor no lo definen. Debemos de entender que el Eterno, cuando hizo el pueblo de Israel, Él dijo que todos los primogénitos eran de Él, ¿verdad? Todos los primogénitos de los varones de Israel eran de Él, ¿sí? ¿Y cuáles son todos esos primogénitos? Pues todos los que abren matriz, los que nacen primero, ¿verdad? Entonces, en una familia pudo haber 5 varones. 5 varones, el primogénito es el primero, pero los demás varones van a tener primogénito, van a tener hijos primogénitos, y esos primogénitos van a ser de Yahweh, ¿verdad? Entonces aquí estaban siguiendo ese mandamiento, ¿sí? Donde se casó con el primogénito para tener descendencia, pero muere. Entonces, ese varón, ¿dónde está dijera Yahweh, ¿dónde está mi primogénito de ese varón? Yo necesito ese primogénito. Entonces, lo que hace el hermano es tener relación con la cuñada para que nazca el primogénito y adopte el nombre del primogénito. Sí, entonces, Judá seguía el mandamiento. Él lo casa con su segundo hijo, pero el segundo hijo también, enlazado entre el mundo y en la ideología de Judá, pues no está conforme y no hace lo bueno con la mujer, y el Eterno también lo recoge, ¿verdad? El Eterno actúa fuertemente con los que somos sus hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos la palabra, y el no hacer un mandamiento es estar en contra de nuestro Padre. Y lo que Él desea es que nosotros le obedezcamos, hagamos lo que le agrada. Tamar, la mujer que escogió Judá para su primer hijo, ella sí era una mujer creyente y obedecía los mandamientos, ¿sí? Aquí durante este capítulo se ve que Tamar era como hija de un principal. Ahorita lo vamos a ver por qué. Sin embargo, al ver Judá que se había muerto su primer hijo, su segundo hijo, tuvo miedo, y aparte porque era pequeño, Sela, y le dijo a Tamar que se regresara con su padre y que dejara crecer a Sela, y ya se lo iba a dar en matrimonio. Lo podemos ver en el capítulo 38:11, lo vamos a leer. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y Tamar se fue y se quedó en casa de sus padres. Tamar obedeció. Tamar seguía la palabra. Tamar conocía al Eterno y deseaba cumplir su palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si Tamar hubiera sido una mujer del mundo, una mujer cananea, pues no le hubiera hecho caso a su suegro, se va y se casa con otro. ¿Dónde tenemos ese ejemplo? En Ruth, ¿verdad? En Ruth hay 2 nueras, las cuales una obedece los mandamientos del Eterno y se queda con su suegra, y la otra dice: yo me voy, ¿no? Ahí se representa el bien y el mal, digamos, ¿no? Digo, y no hablo mal de la nuera, pero pues tomó una mala decisión. Bueno, entonces pasa el tiempo
Pasa el tiempo, se muere la mujer de Judá, se muere la mujer de Judá, pasa su luto Judá, y en un momento Judá vuelve a retomar su vida, sus labores, y se va con su amigo a trasquilar las ovejas, y le platican a Tamar que su suegro se acerca por donde vive su nuera. Judá se había olvidado de su nuera, se había olvidado, Sela ya había crecido, y Tamar seguía esperando ¿cómo se llama? Seguía esperando el cumplimiento de Judá, que le entregara a su hijo en matrimonio para que tuviera descendencia. Bueno, como le dicen a ella, sabes que ya viene tu suegro, va a subir, seguramente le dieron ese consejo para que platicara con él y le dijera, ¿sabes qué? Dame a tu hijo para que ya tengamos relación y tengamos descendencia. Tamar se quita sus ropas de viudez y se viste, ¿no? Se viste de tal forma y se sienta en el camino. Cuando Judá la ve, Tamar decide taparse el rostro. ¿Por qué? Hay un mundo de pensamientos, ¿verdad? Muchos dicen se vistió como prostituta, que no sé qué. Bueno, todo el mundo puede pensar muchas cosas. Ella lo que hizo, se vistió, se tapó el rostro, y efectivamente lo que dice la Biblia es que Judá la tomó como ramera. La toma como ramera y le propone que se quede con él una noche. Entonces Tamar, ahora sí que en el camino de la conversación, ¿verdad? Sale la propuesta, bueno, ¿y tú qué me vas a dar si yo me quedo contigo? Y entonces Judá le dice que un cabrito. Sin embargo, Tamar conocía de las leyes, sabía que si cometía un error podría ser hasta apedreada o muerta. Le pide a Judá su anillo y su bastón, porque el anillo demostraba a qué tribu era, ¿verdad? A qué familia, y el bastón, autoridad. Y bueno, se allegan, tienen relaciones, ¿verdad? Y se alejan, ¿verdad? Se alejan. Judá se va por su camino, ella regresa a su camino y vuelve a vestir sus ropas de viudez. Sin embargo, pues el Eterno, la vida, tiene que seguir. Queda embarazada Tamar y es algo que no se puede ocultar, y le van y le dicen a Judá, bueno, pero antes Judá cumple su palabra, lleva el cabrito, pero ya no encuentra a esa mujer, ¿verdad? Entonces, como que desapareció, ¿no? Pues quién fue, a lo mejor fue en sueño, no sé. Bueno, más adelante le dicen a Judá que su nuera ya está embarazada. ¿Y qué piensa Judá? Pues ya se metió con otro hombre, es una ramera, quémenla, ¿no? Cuando dice quémenla, hay un mandamiento en la Biblia que dice que si es hija de un Cohen, de un principal, y actúa mal como una ramera, la mujer debe de ser quemada. Es un mandamiento fuerte, pero es un mandamiento fuerte que bueno, hace que el hombre o la mujer pues lo respete, ¿no? O sea, no lo cometa, porque es un mandamiento fuerte. Y ese lo podemos ver, déjenme buscar Si tú tomas tu Biblia y te vas a Levítico 21:9, ahí está el mandamiento. Toma tu Biblia, vamos a leerlo. Dice, si la hija de un Cohen se prostituye, deshonra a su padre, ha de ser quemada. Entonces aquí, Judá, ¿verdad? Vamos a leerlo en el capítulo 38. Dice 24. Dice, al cabo de unos 3 meses avisaron a Judá que Tamar, su nuera, había fornicado y que estaba encinta.
Y Judá dijo, sacarla y quemarla, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se lo dijo a ella? Porque seguramente era hija de un Cohen, de un principal. No se lo puede decir a cualquiera. Si hay una persona que no sabe Biblia, que apenas está aprendiendo, no puedes juzgarla por las cosas que hace, porque todavía no sabe. Muchos que empiezan a conocer la Biblia, que ya saben algunos mandamientos, se creen muy superiores y, oye, pecador, si no saben, enséñales. Tenemos que enseñarle. Aquí Tamar ya sabía de la palabra. ¿Y cómo lo comprobamos? Porque esperó, se casó con el hijo, el primero, aceptó tener relaciones con el segundo porque lo marca la Biblia. Esperó al tercero, pero como el tercero no se le daba, fue a buscar a su suegro, tal vez para no tener relaciones, sin embargo la situación lo llevó a cabo. Y creo que fue bien, porque la descendencia venía de Judá y no de los hijos de una cananea. Entonces el Eterno lo permite eso para que venga la descendencia de Judá. Qué hermoso, ¿no? O sea, pidamos al Ruach HaKodesh, ¿verdad? Que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento. Nosotros somos un pueblo de mandamientos y debemos de obedecer, debemos de conocerlos, obedecerlos y con eso le agradamos al Eterno. Entonces aquí viene la descendencia de Judá, que más adelante vendría el nacimiento de nuestro Adón Yahshua HaMashiach a través de ello, ¿verdad? Aquí vemos, y lo vamos a ver durante toda la historia, que el hombre es parte principal, parte fundamental. La mujer puede venir de otro pueblo, pero el varón no. Aunque hoy en día, y gracias a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, todos los varones somos aceptados, somos si creemos en Él y obedecemos sus mandamientos, somos llamados hijos de Él, linaje de Abraham, porque recuerda que solamente a Abraham se le dio la promesa, no a Ismael, no a Smith, no a Luther X, ¿sale? No a tu profeta, ¿sí? Sino a Abraham. Y de ahí viene la descendencia, ¿sí? Bueno, entonces aquí pues queda embarazada Tamar, Judá la quiere quemar y sin embargo le dice Tamar, mira, estas son las cosas del padre del hijo que voy a tener. Entonces saca el anillo y saca el bastón y Judá ve, ¿verdad? Judá ve. Entonces, ¿qué dice Judá? Vámonos en el capítulo, en el verso 26 del capítulo 38. Entonces Judá los reconoció y dijo, es más justa que yo, por cuanto no le di a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Aunque si le hubiera dado a Sela, hubiera pasado lo mismo. ¿Por qué? Porque no era la descendencia directa de Judá, sino venía de una cananea. Elohim lo hizo así. ¿Por qué? Porque la descendencia tiene que venir del tronco, ¿sí? Y bueno, ahí nada más tuvieron relación, porque dice, y nunca más la conoció, simplemente tuvo a sus hijos, los aceptó como sus hijos, los crió como sus hijos, y fue Fares y Sara. Y Fares, de ahí de Fares viene la línea bendita, ¿verdad? Hay muchos tesoros, yo te recomiendo que leas. No, te la estoy platicando, pero tú léela, pídele al Eterno de su Ruach HaKodesh para que tú lo entiendas. Estoy leyendo una Biblia Reina Valera. Es recomendable comprar una versión hebrea al español, porque en las letras hebreas vienen muchos significados que el Eterno te va a dar sabiduría para que tú con el raciocinio que te da el Eterno, lo entiendas y lo puedas predicar conforme a tu palabra, no conforme a otros libros. Bueno, pues en el capítulo 39, pues habla de José, ¿verdad? Bueno, volvemos a José, fue vendido, llegó a Potifar, ¿verdad? Y José siempre tuvo el don de servir. Él aún cuando vivió esta tribulación tan fuerte de la venta de sus hermanos, él se ganó el respeto de sus amos sirviendo, ¿sí? Aquí que nos enseña, cuando tú sabes servir, sabes
ser atento, sabes, el que está enfrente de ti se va a agradar y va a decir, me sirve, y te va a poner en lugares principales. Y tal fue José que le sirvió a Potifar. Recuerden que Potifar era egipcio, oficial de Faraón, capitán de la guardia, ¿verdad? O sea que todo, la cárcel, o sea, todos los guardias, la cárcel, él gobernaba todo Potifar, lo que era la justicia, digamos, ¿sí? Llega José y lo lleva a su casa y José demuestra sus habilidades de servidor y Potifar lo pone en un lugar alto como su segundo, ¿verdad? Como dice aquí la Biblia en el capítulo 39, verso 6. Y Potifar dejó todo lo que tenía en manos de José y no se ocupaba de nada más que del pan que comía. No se preocupaba porque José administraba todos sus bienes, ¿verdad? Sin embargo, en este capítulo también nos cuenta que la mujer de Potifar quiso abusar de José, quiso acostarse con él. José, joven, de hermoso parecer, pues quiso, no sé, meterse con él, quiso encantarlo, pero José tenía bien los principios, no quiso meterse con ella y pues en una escena trata de, digamos, de abusar de él. Él sale corriendo, pero al estirar la mano a la mujer, le arranca la camisa, digamos, lo que traían puesto, y empieza a dar gritos de auxilio. Y obviamente, pues, le van a querer más a la mujer de Potifar que a José. Y Potifar, pues, enojado por la situación, confundido, porque como si José hacía bien las cosas, pero la mujer le estaba diciendo a quién le creía, pues lo mete a la cárcel. Recuerden que Potifar pues gobernaba eso, gobernaba la cárcel, gobernaba la justicia y lo mete a la cárcel y lo entrega al jefe de la cárcel. Lo pone en un lugar porque Potifar sabía de las habilidades de José y lo pone en un lugar con el jefe de la cárcel y para sorpresa, digamos, de muchos, que él se deprimiera o que dijera no puede ser, me está yendo mal. Sí, tal vez lo pensó y todo, pero tenía el don de servir. Y donde llegó, empezó a servir. Y se vio la diferencia. ¿Sí? Y entonces dice, voy a leer desde el verso 22 del capítulo 39, dice, y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José. Bueno, perdón, desde el 20, para que entendamos, dice, el amo tomó a José y lo encarceló con los presos del rey, o sea, Potifar. Lo tomó y lo llevó a la cárcel. Y José quedó en la cárcel, pero Yahweh estuvo con José, le extendió su bondad, le dio gracia en sus ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en sus manos a José todos los presos que había en esa prisión. Todo lo que se hacía ahí lo hacía José. Y el jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna que estaba a cargo de José, porque Yahweh estaba con José y lo que él hacía, Yahweh lo prosperaba. Lo mismo que hizo en la casa de Potifar, lo hizo en la cárcel. Así tú y yo, nosotros, los que nos leemos la palabra, los que creemos en el Eterno, somos diferentes, no somos como los del mundo. Tenemos que demostrar eso. Y aún así los del mundo a veces demuestran más que uno. ¿Cómo es eso? Y eso que no creen o se portan mal, son muy servibles, sirven. Entonces nosotros debemos de ser servibles en el lugar donde tú estés, no importan las condiciones, tú sé lo mejor, da el extra. No, es que aquí se hace así y hay que descansar y no, tú da el extra, ¿sí? Si te ponen en un lugar, por lo menos aséalo, ponlo limpio, ponlo ordenado, que se vea tu presencia, que se vea tu mano. Y así José lo hizo y miren, ya administraba la cárcel, ¿sí? Bueno, ese es el capítulo 39. En el capítulo 40 se ve otra historia muy interesante. Y bueno, es la mano del Eterno que te va formando el camino para que tú llegues a donde el Eterno quiere. No a donde tú quieres, a donde el Eterno quiere.
¿verdad? Aquí, estas cosas que sucedieron con José, de que llegó a ser el administrador de la cárcel, a de que confiara, el jefe de la cárcel confiara en él. Imagínense, confiar en un, entre comillas, en un malhechor, para que él hiciera todo. Imagínense. Entonces, pasaron 10 años, aproximadamente pasaron 10 años, y José tenía un carisma bueno, que cuando entraban estos presos, ¿cómo entran los presos? Cuando alguien pues, cuando alguien llega a la cárcel, ¿cómo llega todo destrozado, triste, sin ganas de hacer nada? Sin embargo, José los alentaba, José les predicaba la palabra, les daba ánimo, ánimo, ¿y cómo? Bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Podrías decir, pues que viviste ahí. No, sino en la misma Biblia, el Eterno te lo revela. ¿Y dónde lo vemos? Pues en el capítulo 40, en la historia del copero y el panadero, ¿verdad? Ahí había sucedido algo entre esos dos jefes de panadero y jefe de copero, que no le gustó al faraón, que había algo que el faraón sentía que habían atentado contra su vida y los metió, pero no sabía si era el panadero o si era el copero, y los metieron ahí para pues para emitir juicio, todavía no se llegaba al juicio y estuvieron en la cárcel. Y entonces aquí es donde se ve la amabilidad y la cortesía de José, que aún estando en la cárcel, él tenía ese don de servir y de servir bien. Vamos a ver, aquí lo dice en dice 40, en el 7, ¿sale? Bueno, vamos a leer desde el 5. Dice, y los dos, el copero y el panadero del rey de Egipto. Lo que pasa es que ahí estuvieron varios días y el mismo día tienen un sueño los dos. Cada quien tiene un sueño y les preocupa. Y seguramente estuvieron preguntando a ver quién les podía definir esos sueños, pero nadie se los podía definir y pues estaban preocupados, tristes porque no sabían. Mucha gente seguía por los sueños. Es que, ¿qué querrá decir el sueño? ¿El Eterno qué me querrá decir? Entonces, estaban preocupados. Y entonces leemos. Dice, y los dos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban en prisión, tuvieron cada uno un sueño en la misma noche, pero uno con diferente significado. Por la mañana, cuando José los vino a ver, los vio tristes y les preguntó a esos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión, en la casa de su señor, ¿por qué vuestros semblantes están tristes hoy? ¿Por qué están tristes? Digo, hoy en día no lo sé, yo no he visitado la cárcel, no he tenido el gusto, espero que no, ¿verdad? Y si un día es que sea para predicar la palabra, pero yo he visto a veces en las noticias, en alguna película, que no llegan así, oye, ¿qué tienes, no? ¿Por qué estás triste? Al contrario, se ven muchas groserías, siempre están de mal humor, quieren pegarle a alguien, o sea, no hay una paz en las cárceles. Entonces, por las habilidades que tenía José de servicio y de amabilidad, los líderes vieron eso y lo usaron para que José tuviera en calma la cárcel. Hoy carecemos de eso. Hoy carecemos del don de servicio, del don de la amabilidad. Aún en la cárcel no se ve paz, aún afuera tampoco. Ya nadie saluda, y si saludan no te saludan. Entonces, aquí José tenía ese don de amabilidad, don de servicio, y vio y se preocupó y fue y dijo, ¿qué tienen? Ustedes, bueno, ¿creen que a lo mejor un oficial o alguien se va a preocupar por alguien, por un malhechor? O por decirle, oye, pues, ¿qué tienes? ¿Por qué te veo preocupado? ¿Necesitas algo? Y entonces aquí José les pregunta. Y entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Pues tuvimos unos sueños y nadie nos los quiere revelar. Y José le da la gloria al Eterno, ¿verdad? Dice en el capítulo 8,
Ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José les dijo, ¿no son de Yahweh las interpretaciones? Cuéntenmelo, ¿sí? Entonces el jefe de los coperos contó su sueño. Cada uno cuenta su sueño y José, esta historia está hermosa, léela, no te la voy a leer porque nos iríamos, tendríamos un estudio o una de más de 3, 4 horas. Pero aquí cuenta cada quien su sueño y efectivamente el Eterno habló a través de esos sueños para juicio. A los dos les da un juicio, uno que es bueno, que es regresar a servirle al faraón, y el otro no. El otro era para muerte. Entonces le revela los sueños José y se cumplen. Y cuando van por el copero, que es el que se salva, le dice José, no te olvides de mí cuando estés con el faraón. ¿Verdad? Vamos a leerlo, ¿verdad? Dice aquí, creo que es en el tercer día. Permítanme tantito. A ver, permítanme tantito. Ok, aquí en el capítulo 40, 14 dice, cuando tengas ese bien, o sea, le está diciendo al copero, porque el copero es el que iba a regresar. Bueno, voy a leer desde el 13, dice, al cabo de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, le está diciendo al copero, te restituirá a tu puesto y servirás la copa de su mano, como solías cuando eras su copero. Y aquí dice José, cuando tengas ese bien, acuérdate de mí. Te ruego que seas bondadoso conmigo, que me menciones a Faraón y me saques de esta casa. Yo te recomiendo que leas toda la Biblia, porque dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, toda tu palabra es verdad. José le está pidiendo al copero, acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Y cuando Yahshua HaMashiach, nuestro Padre Celestial, muere en la cruz, el malhechor que muere a su lado le dice a Yahshua, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Bueno, ojo, Entonces, al final, aquí se cumplen los sueños, las revelaciones que les da José a estos dos. A uno lo matan y al copero restituyen. Lo vamos a leer, es en el verso 20. Dice, al tercer día, que era su cumpleaños de Faraón, dio un banquete a todos sus servidores y alzó la copa del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. Y restituyó a su oficial, al jefe de los coperos, que volvió a servir la copa en la mano de Faraón, y mandó ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había declarado José. Oigan, pero el jefe de los coperos se olvidó de José. José le pidió al copero que se acordara de él, pero el copero se olvidó de él. Cuando a Yahshua HaMashiach en la cruz le dijo el malhechor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿qué contestó Yahshua? Hoy te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Eterno es el que cumple, el hombre no. ¿Sí? Entonces, nuestra confianza siempre, siempre en el Eterno. Siempre en el Eterno. Tenemos que bendecir al Eterno. Tenemos que creer en Él y no en el hombre. ¿Verdad? Pues hasta aquí la parashá Vayeshev. Ruego al Padre que me haya dado a entender, que tú tengas esa hambre de leer, de volverla a leer. Si tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, pronto, primeramente el Eterno, haremos unas noches de oración. Estoy pensando que sean los martes a las 10 de la noche, en vivo. Esas van a ser en vivo. Si te quieres conectar conmigo en vivo, vamos a aprender a orar. Esa es una idea. Vamos a aprender a orar. Recuerda, dependemos del Eterno, no del hombre. Sí, es bueno que oremos unos
por los otros, pero también es bueno que tú, que yo, aprendamos a orar, aprendamos a hablar con el Padre. Ese es el objetivo, aprender a hablar con el Padre, no tener miedo, abrir nuestro corazón y sabemos que el Eterno nos escuchará. Que el Eterno te bendiga, te guarde. Nos vemos en la siguiente parashá, que es Miketz, y que también vienen tesoros hermosos que el Eterno nos da la oportunidad de revelarlos. Shalom, Raja, paz y bendiciones.